Buenas tardes a todos. Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, esta ayudantía más que nada se va a enfocar en poder generar ejercicios y comentes para la prueba número 3 de Fundamentos de Economía. En este tema específicamente vamos a estar viendo lo que es monopolio. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente. Se dice que la curva de demanda de mercado de la heroína es muy inelástica y que su oferta está monopolizada por la mafia, que suponemos que es maximizadora del beneficio. Nos preguntan, ¿son compatibles estas dos opiniones? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre, y lo que yo les recomiendo, es poder generar una lectura del enunciado y poder ir desprendiendo palabras importantes. Como por ejemplo, acá nos afirman el hecho de que tenemos un bien que viene siendo la heroína y es muy inelástica. Y por otra parte nos están diciendo que la mafia está monopolizando su oferta, ¿ya? O sea, estamos diciendo que tenemos un bien que es inelástico y que la mafia monopoliza este bien en el fondo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que estudiar es este concepto conocido como índice de Lerner, que lo vimos por ahí en la parte teórica de las ayudantías. Y el índice de Lerner, en el fondo, lo que mide es el poder que está ejerciendo un monopolio sobre un mercado. ¿Ya? El valor del índice de Lerner puede ir entre 0 y 1. Si es que está más cercano a 0, claramente la empresa no ejerce un poder tan potente como monopolio, versus si es que el índice de Lerner pasa a ser 1, nos damos cuenta que en ese caso la empresa como tal está ejerciendo un poder monopólico potente sobre el mercado y por ende puede variar los precios, que es lo que finalmente genera un monopolio como tal. Puede jugar con los precios para ganar más o para obviamente generar esta diferencia que necesitan. Entonces, para este caso, más o menos yo estimé y obviamente estudié cada una de las situaciones tomando en cuenta lo que pasa con la elasticidad. Sabemos que cuando hablamos de un bien inelástico o muy inelástico, se da que la elasticidad viene siendo obviamente en valor absoluto inferior a 1. Ya cuando estamos bajo 1 y entre 0 y 1, en realidad solo valores, tenemos elasticidades de la curva de demanda que vienen siendo parte del tramo inelástico. Entonces, bueno, en primera instancia, si nos damos cuenta y recordamos el índice de Lerner, si yo, por ejemplo, reemplazo con un valor con elasticidad menor a 1, por ejemplo, una elasticidad 1 medio, me voy a estar dando cuenta que para que pase eso, el índice de Lerner va a tener que tomar el valor de 2. ¿Ya? O sea, lo que tiene que pasar para que sea 2 en pocas palabras es que yo teniendo el término a mano izquierda, que es precio menos costo marginal partido precio, yo debo obtener un valor que sea igual a 2. Pero si nos damos cuenta aquí, nosotros sabemos que el precio es mayor a 0 y que el costo marginal es mayor o igual a 0 en pocas palabras. Por ende, la opción de que finalmente este término que es una resta en el fondo, precio menos costo marginal partido en precio, sea mayor a 1, la opción de que sea mayor a 1 no se va a dar, en el fondo matemáticamente. Siempre va a estar pasando que el numerador en el fondo va a ser más pequeño que el denominador. Nunca va a pasar que el numerador sea más grande que el denominador. Puede pasar que sean iguales, pero no que el numerador sea mayor al denominador. Por ende, en este caso, sabemos que el índice de Lerner es incompatible con productos que sean parte del tramo inelástico de la curva. ¿Ya? Y esto obviamente es un tema matemático. Nos damos cuenta que matemáticamente no tiene la relación, no se puede generar esa relación matemáticamente. Entonces, las relaciones que sí se pueden generar, en pocas palabras, son cuando el índice de Lerner es 1, que es obviamente en el caso de que el costo marginal sea 0, esa es una de las opciones, o también puede pasar que el índice de Lerner sea menor a 1 y mayor o igual a 0, y en ese caso va a pasar obviamente que la parte del numerador siempre va a ser más pequeño que el denominador, y por eso obviamente me van a estar dando esas cantidades entre 0 y 1. Y eso en pocas palabras define el caso del índice de Lerner. Entonces ahora, pudiendo ir a la conclusión, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. En primera instancia, esto es falso, falso, coma, debido a que la heroína viene siendo un bien perteneciente al tramo inelástico. Teóricamente, se sabe que el índice de Lerner, poder monopolio, en pocas palabras, es incompatible con bienes pertenecientes
al tramo inelástico. ¿Ya? Y obviamente ahí vimos que matemáticamente es totalmente imposible que se tome un bien del tramo inelástico y que eso sea compatible con el concepto de monopolio. Son dos cosas que no son compatibles. Y en ese sentido, ahí más o menos quedaría resuelto el comente número 1. Bueno, a continuación, el segundo comente de la ayudantía. Dice así: comente si la aseveración es verdadera, falsa o incierta. Una firma que discrimina precios entre los consumidores es menos eficiente que una firma que se comporta competitivamente. Bueno, entonces, como les dije, lo esencial para resolver siempre un comente es poder ir destacando frases o palabras que me ayuden a relacionar todo lo que se está preguntando con la parte teórica del curso. Siempre muy importante respaldarnos para poder así encontrar qué conceptos debemos tomar en cuenta, cuáles no, etc. Entonces, como yo leo acá está hablando algo acerca de una firma que discrimina precios. Eso es lo importante, una palabra clave. Hay un discriminador de precios entre los consumidores, y acá me está diciendo que obviamente si discrimina, este tipo de práctica va a ser mucho menos eficiente que una firma que se comporta competitivamente. O sea, está diciendo que una firma con discriminación de primer grado es menos eficiente que una empresa en mercado de competencia perfecta. Entonces, bueno, para poder responder un poco este comenta, a mí siempre me gusta ir dejando unos tips de cada una de las preguntas para así ir entendiendo por qué pasa cierta situación o qué debemos ir tomando en cuenta. Entonces, una discriminación de primer grado, como mencionábamos en la parte teórica de la ayudantía, era aquella situación en donde una empresa lograba identificar a todos los segmentos de mercado y en base a esa identificación de los segmentos, lograba obviamente generar un intercambio según lo que está el consumidor dispuesto a ofrecer. ¿Ya? O sea, cada consumidor tiene una propensión a gastar cierta cantidad o a gastar menos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, puede pasar que el monopolio, en base a información que contenga de los mercados, logre identificar cuánto está dispuesto a ofrecer cada uno de los segmentos del mercado, o sea, el segmento A, B, C, D, E, F, G, etcétera. Y de alguna u otra forma, entonces vamos a estar abarcando todos los consumidores y vamos a estar sacando el máximo beneficio de cada uno de ellos. Por ende, acá por eso se tiene como un gráfico que fuera como de barras, ¿no? Tenemos una barra número 1, por ejemplo, que finalmente esa barra solución a toda la cantidad de unidades que es transada a un precio máximo, por ejemplo, un precio 1, después bajamos un precio 2, entonces tenemos también una porción de unidades que son demandadas a ese precio y después vamos bajando el nivel de precio y así sucesivamente. Vamos a ir encontrando diferentes niveles de precios para los diferentes segmentos de mercado, pero siempre y cuando obviamente la discriminación, como les mencionaba, sea perfecta. En la teoría suena sencillo, pero la realidad, el poder discriminar a cada uno de los segmentos de mercado es un tema sumamente complicado y que requiere altos niveles de estudio. Ya, o sea, por ende también está la posibilidad de que no se dé. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que se discrimina perfectamente? En el fondo, por ejemplo, acá tenemos una gráfica en la mano izquierda y derecha. Sabemos que si tuviéramos una política de un precio único, solamente lograríamos un excedente del consumidor como el que observamos en la imagen, o sea, solo ese triángulo pequeño que se encuentra en la parte superior, ignorando obviamente todos los demás consumidores que tienen ganas de consumir, pero definitivamente su nivel de ingresos o lo que ellos están dispuestos a gastar no se complementa con lo que está cobrándose por el bien en el mercado. Entonces, obviamente, si yo cobro un precio fijo, una política de precio único, voy a estar perdiendo muchos segmentos de mercado que tal vez si bien están interesados, no tienen el dinero para pagar. Pero por otra parte, obviamente, a mano derecha se nos muestra que si yo estoy dispuesto a discriminar precios de forma perfecta, el excedente el cual se puede lograr a partir de este mercado va a ser mayor, va a aumentar, o sea, me va a llevar este triángulo pequeño que estaba arriba, pero además vamos a estar abarcando un montón de excedente del consumidor que antes dejábamos afuera por el hecho de que ignoraba a aquellos que querían consumir porque obviamente me estaban ofreciendo un poco menos, pero obviamente si yo logro identificar cuánto está o cuánto quiere ofrecer cada uno de los consumidores, yo en el fondo puedo llegar a ellos y me puedo llevar todo este excedente del consumidor. Entonces, en el fondo,
hay que tener en cuenta que si tenemos una situación de discriminación perfecta, yo podría estar acercándome a una situación de mercado de competencia perfecta, en donde el excedente para ambas situaciones viene siendo el mismo. Sin embargo, obviamente, en la mayoría de los casos sucede que la información que se tiene no es perfecta. Ya la discriminación en el fondo no es de forma perfecta y por lo general viene siendo parcial. Yo logro identificar ciertos segmentos de mercado y en base a eso logro establecer ciertos precios, pero nunca, nunca, en general nunca, logro identificar a todos los segmentos. Muy difícil poder tener a cada uno de los segmentos identificados y poder plantearnos, pero no es imposible. Entonces, para poder terminar el comente 2, lo primero es tomar en cuenta que nosotros dijimos que si la firma discrimina de forma perfecta, entonces vamos a notar, si la firma, bueno, primero esto es incierto. Entonces, ¿por qué es incierto? Porque si la firma logra discriminar de manera perfecta a todos los segmentos de mercado, entonces estamos en una situación que el nivel de eficiencia se comporta de la misma manera que el mercado competitivo. Sin embargo, la mayoría de las situaciones revelan que, por lo general, se cuenta con una discriminación parcial, ya que se hace imposible el obtener toda la información referente a los distintos segmentos de mercado. Entonces, en el fondo, el comente es incierto, porque por una parte no es falso el hecho de que sí podría pasar la situación que tuviera el mismo nivel de eficiencia, de verdad, puede pasar, pero también es una situación que es muy compleja, entonces por eso lo ponemos en una situación incierta, porque es posible que pase, pero la posibilidad de que pase es muy pequeña. Y ahí explicar obviamente el por qué sucede esto en esta situación. Y eso más o menos sería la pregunta número 2 o el comente 2 de la ayudantía. Bueno, el ejercicio número 1 dice lo siguiente. Un monopolista se enfrenta a la función de demanda P igual a 1040 menos 2Q, donde además su función de costes totales está por la función costo total igual a 2Q al cubo menos 59Q al cuadrado más 920Q más 1200. Y nos hacen tres preguntas que debemos ir contestando según lo que necesitemos obviamente en el cálculo. Entonces la primera nos pide identificar la cantidad que se debe producir y el precio al cual va a estar vendiendo este monopolio con el propósito obviamente de maximizar sus beneficios. Por otra parte también nos piden calcular el beneficio que obtendrá el monopolista de obviamente producir tal cantidad a tal precio. Y por último, además nos piden graficar la situación de equilibrio del monopolio y el área que representa en el fondo los beneficios. ¿Ya? Entonces, en el fondo esto es un ejercicio clásico de monopolio y en realidad siempre nos piden encontrar el óptimo del monopolio, cuál es el beneficio del monopolio, grafique monopolio, etc. Entonces vamos a partir haciendo el ejercicio. Entonces, en primera instancia, lo que... bueno, disculpen ahí. Lo que debemos tener en cuenta para este desarrollo es que debemos ir anotando los datos que nos entregan. Primero nos dicen que hay una función de demanda. Vamos a insertar una ecuación para esto. Y la ecuación de la curva de demanda está por el precio igual a 1040 menos 2 por Q. Esa es la primera función matemática que nos entregan, que es la función de demanda de, obviamente, este bien como tal, función de demanda. Y por otra parte, también nos dan la función de costes, que es importantísima para poder seguir desarrollando este ejercicio, porque es con esa función con la cual vamos a plantear el problema del óptimo del monopolio. Pues acá la función de costes va a estar dada por, vamos a ingresar una ecuación. Ahí estamos, entonces ahora vamos a insertar la función de costes. Sería un costo total
igual a 2 por, y acá ingresamos un índice, 2 por Q al cubo, menos, vamos a copiar el término de la derecha, obviamente, para no tener que insertar nuevamente valores. Entonces ahí, acá me quedaría menos, obviamente, deme un segundo, acá se copió mal. Y ahora sí. Entonces acá reemplazamos por acá un 59Q al cuadrado. Acá también se le suma un 920 por Q. Y más 1200. ¿Ya? Entonces ahí ya tendríamos la función de coste total y la función de demanda. Ahora, para encontrar el óptimo del consumidor, sabemos que en este sentido el monopolio no toma en cuenta mucho cuánto obviamente va a tener que consumir el consumidor o cuánto está dispuesto a dar, sino más bien toma en cuenta qué punto va a beneficiar al monopolio, quien produce. Entonces, en el fondo, ¿dónde se produce ese punto? Ese punto se dará no en esta ecuación que ando, en esta de acá, que es el óptimo del consumidor. Acá estamos en equilibrio. Ya la voy a rayar en rojo. Así me rayo todo cuadrado. Bueno, esa ecuación que está ahí no es la que necesitamos, sino la que necesitamos en este caso es aquella en donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Este es el óptimo, pero para los monopolios, ¿ya? O sea, ¿cuánto queremos maximizar? Teniendo en cuenta que tenemos que tener tomada en cuenta la perspectiva de una empresa y no del consumidor, ¿ya? Las empresas siempre queremos maximizar beneficio, en pocas palabras. Entonces, en esta igualdad es donde se logra esa maximización de beneficios. Entonces, al desarrollar matemáticamente, vamos a ir desarrollando primero el ingreso marginal, después el costo marginal, y así. Entonces, bueno, el ingreso marginal en el fondo es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Entonces, para poder encontrar el ingreso total, nos dan una ecuación que es muy importante y tal. Acá obviamente voy a anotar la parte de la derivada. La derivada acá sería entonces del ingreso total con respecto a la cantidad. Y lo vamos a agrandar un poco para que se vea. Inicio. Ya. Bueno, esa es la ecuación que debemos llegar. Y en el fondo, en pocas palabras, esta ecuación es lo mismo que estar buscando cuánto es la derivada del ingreso total. ¿Ya? Entonces, necesitamos primero que todo el ingreso total. Necesito encontrar el ingreso total es precio por cantidad. Y si se dan cuenta, arriba, la función de demanda me entregan un precio en función de la cantidad, que es la función de demanda que está en la parte superior. Entonces, para encontrar finalmente el ingreso total, yo reemplazo ese valor del precio en donde aparece este precio del ingreso total. Entonces, ahora la ecuación sería algo así como 1020, digo 1040 menos 2Q por, en este caso, la cantidad. Entonces, finalmente el ingreso total va a estar dado por, y acá vamos a insertar la ecuación definitiva, por 1040 por Q menos 2 por Q al cuadrado. Y ahí obviamente obtuvimos la fórmula del ingreso total. Ahora solo nos quedaría derivar. Esa derivada igual es sencilla porque es en función de la cantidad. Y en el fondo, esto me quedaría, ahora si queremos calcular ingreso marginal me quedaría 1040 menos 4 veces la cantidad. De ahí estaríamos listos con la parte izquierda de la ecuación. Ahora, ¿qué me quedaría? La parte derecha, que es el costo marginal. ¿Cómo obtengo el costo marginal? En el fondo, el costo marginal, vamos a anotarlo más abajo, costo marginal se define como, vamos a copiar esta derivada aquí porque es muy parecida, solamente que en este caso yo no derivo en función del ingreso total, sino que derivo en función del costo total. Pero obviamente todo en función de lo que es la cantidad, ¿ya? Entonces acá, vamos a agrandar un poco, entonces lo que tenemos que hacer para encontrar el costo marginal
es encontrar en el fondo la función de costo total. Entonces la función de costo total ya la tenemos, entonces solo nos quedaría derivar en el fondo. ¿Ya? La derivada, vamos a desarrollar ahí mismo, vamos a hacer una ecuación. La derivada sería la siguiente. Entonces, tenemos que el costo total es 2 por cual cubo. Al derivar eso me quedaría 6 por q al cuadrado. Después tengo un menos 59 por q al cuadrado. Al derivar eso me va a quedar 118 por q. Después tenemos un 920 por q, que al derivarlo me va a quedar 920. Y la derivada de una constante, en este caso que es 1200, es 0. Por ende, este término que tenemos acá sería el costo marginal. Listo, entonces ahora lo único que nos quedaría hacer es tomar estas dos expresiones que encontramos e igualarlas cada una con respecto a la cantidad. Y vamos a obtener lo que es la cantidad óptima y después vamos a obtener el precio reemplazando en las ecuaciones que tenemos. Entonces, igualando dos puntos, entonces acá vamos a insertar una ecuación. Y como podemos ver, entonces por una parte vamos a tener 1040 menos 4q, por otra parte vamos a tener un 6 por q al cuadrado menos 118 por q más 920. Entonces ahora quedaría solamente desarrollar la igualdad. Entonces desarrollando, vamos a agrandar un poco esto para poder seguir desarrollando. Ya. Entonces el despejar, yo me llevo todo lo de la parte izquierda a la parte derecha para resolver la cuadrática. Y obviamente al hacer esa diferencia, voy a mantener en este caso el valor de 6q al cuadrado porque no hay términos al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, se mantiene. Si paso hacia la derecha, ese menos 4q pasa sumando, por ende, menos 118 más 4q, 114q. Y el 1040 pasa restando, por ende, 920 menos 1040 me da un valor igual a menos 120. Y ahí obviamente quedaría ya resolver la ecuación cuadrática. Si yo acá divido en 6, divido en 6 esa expresión, yo voy a obtener un término mucho más sencillo de trabajar, que es en el fondo la cuadrática, pero sin ese 6 que me está molestando. ¿Ya? Entonces, al dividir en 6, finalmente, voy a sacar esta letra negrita y vamos a achicarlo un poco para que nos alcance. Finalmente, entonces, dos puntos. Lo que va a pasar aquí es que al dividir me va a quedar el término, vamos a copiar la misma expresión porque en el fondo queda lo mismo. Esto me va a quedar aquí un q cuadrado. 114 dividido en 6, eso me da 19q. Menos 19q. Y obviamente 120 dividido en 6 me da 20. Entonces, al buscar dos términos que multiplicados me den menos 20 y sumado me den menos 19, nos encontramos con la sorpresa que los únicos términos que cumplen con esa condición son q igual a menos 1 y q igual a 20. No, digo al revés, q igual a menos 20 y q igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque q igual a menos 20 y q igual a 1. ¿Por qué? Porque al sumar menos 20 más 1 me da menos 19 y al multiplicarlo también me da menos 20. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se cumple con la igualdad. Y de aquí sacamos que q puede ser 20 o q puede ser menos 1. Y por ende, como las cantidades no pueden ser negativas, sabemos
que las cantidades no son negativas, por ende, Q igual a 20. ¿Ya? Y como Q igual a 20, yo puedo sacar cuánto vale P, porque tengo la ecuación que me define cuánto vale P, que es la función de la demanda, y me dice que P es igual a 1040 menos 2Q. Entonces, P en el fondo, 1040 menos 2 por 20, P va a ser 1000. Y ahí obtenemos el precio para la maximización de los beneficios del monopolio y también la cantidad que va a estar produciendo, que en este caso va a ser 20. Y ahí estaría lista la parte A, ¿ya? Ahora vamos a resolver la parte B. Esta gráfica la vamos a dejar acá porque la vamos a hacer más tarde para la parte C, pero ahora vamos a hacer la parte B. Entonces vamos a insertar una tarjeta y la parte B dice lo siguiente. La parte B me dice, calcule qué beneficios obtendrá el monopolista. Esta parte es un poco más sencilla porque como sabemos el beneficio del monopolio va a estar dado por ingreso total menos costo total, y eso es igual a utilidad del monopolio o beneficio del monopolio, llámenlo como ustedes quieran. Entonces, ¿cómo obtengo el ingreso total? El ingreso total nosotros lo definimos como precio por cantidad, y eso en el fondo va a ser el término 1040. Vamos a insertar una ecuación para que se puedan insertar los términos al cuadrado. Entonces eso sería 1040 por Q menos 2 por Q al cuadrado. Entonces, tendríamos que solo evaluar en el valor de Q que nos dio para obtener cuánto es el ingreso total. Entonces al evaluar, eso me queda 1040 por, ¿cuánto vale en este caso Q? Q vale, Q vale 20. Y también acá va a ser menos 2 por 20 al cuadrado. O 20 por 20, pónganlo como ustedes quieran. Al resolver eso, me va a quedar algo así como 30 por 20, me va a quedar 20.800 menos 800, y eso me da igual a 20.000. Entonces ya tuvimos los ingresos totales. Otra forma de haberlo hecho directamente es como yo ya tengo el precio, que el precio es 1000, bajemos un poco. El precio sabemos que es 1000 y sabemos que la cantidad es 20, yo ahora multiplicado 20 por 1000 y 20 por 1000 también da ese ingreso total. Esa es otra forma de poder hacer esta parte del ejercicio. Pero es totalmente correcto hacerla de cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema. Y por otra parte ahora vamos a calcular el tema del costo total. Y el costo total en el fondo se calcula evaluando en toda esta ecuación que tengo aquí por la cantidad. Ya en este caso la cantidad es 20, entonces tendríamos que reemplazar donde aparezca Q por 20. 20, 20. Ya, entonces ahí desarrollando este término, esto me queda algo así como 16.200, que eso sale de 2 por 20 por 20 por 20, menos 23.600, que eso sale al multiplicar 59 por 20 al cuadrado, más 18.400, que sale de multiplicar 920 por 20, y los 1.200 que están solitos. Al resolver esta suma, esto me da un total de 12.000. Entonces, finalmente, si quiero obtener cuánto es el beneficio total, hago la resta del ingreso total menos el costo total, y eso va a ser 20.000 menos 12.000, y así podemos ver que el beneficio para esta firma es de 8.000 unidades monetarias. Y ese sería, en este caso, el desarrollo de la parte B. Y para la parte C, que nos hacen graficar, nos vamos a apoyar en esta gráfica que está acá arriba. La voy a bajar un poco para que obviamente sea considerada como la parte B. La tenía ahí porque quería que tuviéramos una visión de lo que se va a graficar. Y en el fondo, la gráfica del monopolio siempre se comporta de esta manera. O sea, graficamos la curva de demanda, siempre tomando en cuenta que el monopolio no tiene curva de oferta, entonces graficamos solo la curva de demanda. Se grafica la curva de ingresos marginales, que es esta curva en color verde que también tiene pendiente negativa, y graficamos la curva de costo medio y de costo marginal.
Entonces, ¿dónde se produce el punto en donde el monopolio maximiza sus utilidades? En donde el costo marginal, que es esta curva en color azul, se iguala con el ingreso marginal, que es esta curva en color verde. Entonces, en ese punto se hace intercepción entre cantidad y precio. ¿Ya? Entonces yo tengo la cantidad y si quiero obtener el precio que está dado, porque ese precio se relaciona directamente con la demanda, yo proyecto esta cantidad sobre la curva de demanda y ahí me va a dar el precio. Que en este caso, el precio, si lo recordamos, es 1000 y la cantidad, como sabemos, viene siendo 20. ¿Ya? Entonces 1000 y 20 viene siendo este precio estrella, que en este caso cuando tiene una estrella es que es un óptimo. El precio estrella es 1000, cantidad viene siendo 20, y obviamente nosotros ya sabemos cuáles son los beneficios. El cuadrado amarillo que podemos ver ahí es el cuadrado de beneficio total, que tiene un valor de 8000. Sabemos además que el ingreso total va a ser desde el punto en donde está el precio hacia abajo, todo este rectángulo que está desde el precio hacia que el precio es cero, ¿ya? El ingreso total entonces sería todo eso y eso me da un valor de 20.000. Y el costo total es desde donde tengo eh, este nivel o esta curva de costos hacia abajo, que en el fondo es en este puntito donde podemos ver que está la diferencia entre el rectángulo amarillo y el rectángulo blanco. Esa diferencia va a ser entonces el costo total. En el fondo, en este caso era 12.000. Y eso en el fondo sería graficar la demanda en el caso del monopolio. Muy sencillo, siempre tenemos que graficar, como les decía, la curva de demanda, la curva de costo marginal, la curva de costo medio y la curva de ingresos marginales. Y de esa forma se grafica el óptimo monopolio. Y eso sería en este caso el ejercicio número 1 relacionado a la prueba número 1. Nos queda ver ahora en la siguiente parte el ejercicio número 2. Bueno, entonces ahora vamos a realizar el último ejercicio de la ayudantía de monopolios. Y bueno, este va a ser un ejercicio relacionado con el tema y dice lo siguiente. Se establece una nueva marca imperante en el mercado de los fármacos. Dado un estudio realizado por un agente externo, se deducen los siguientes datos. Se logra deducir, por una parte, la curva de demanda que está por precio igual a 400 menos 4Q, y por otra parte también se logra estimar la curva de costo total que está dado por un Q cuadrado menos 50Q más 3600. Nos piden el equilibrio del monopolio, el óptimo social y el beneficio del monopolista y de competencia perfecta si el costo fijo es $900 y el costo variable es 1600. Entonces vamos a partir haciendo el ejercicio. Lo primero que yo siempre hago es tomar en cuenta las curvas de costo total e ingreso total, y también en este caso la curva de demanda. La curva de ingreso total se compone siempre como el precio por la cantidad, ya es muy importante. Entonces, a nosotros nos entregan por ahí lo que es el precio en función de la cantidad, y por ende solo nos faltaría multiplicarlo por la cantidad, porque en el fondo lo que yo quiero es que al derivar todo me quede en función de una sola variable para poder ir despejando en el fondo el problema matemático. Entonces, lo primero para el coste del óptimo del monopolio es igualar lo que es el ingreso marginal con el costo marginal. ¿Qué es el ingreso marginal? El ingreso marginal no es nada más ni nada menos que la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Entonces vamos a insertar una fracción. Está acá. La derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Y vamos a agrandar un poco esta ecuación porque se ve muy pequeña. Entonces la vamos a agrandar. Y ahí obviamente sabemos que ese es el término. Pero a su vez, a nosotros nos falta el dato del ingreso total. El ingreso total viene siendo el precio del mercado por la cantidad vendida. Y como dato nos dan en la curva de demanda el precio en función de la cantidad. Entonces yo podría usar esa ecuación para reemplazar en este precio. Entonces, si nos damos cuenta ahora, todo va a estar en función de la cantidad. Entonces el ingreso total finalmente en función de la cantidad va a estar dado por la siguiente ecuación. La siguiente ecuación que dice así: 400 por Q menos 4 por Q al cuadrado. Ya me queda listo el ingreso total. Entonces, si ahora quiero obtener el ingreso marginal, solo me queda derivar con respecto a la cantidad. Y eso me da un valor de
bueno, 400, que es la primera derivada, menos 8 por Q. Y ya tendríamos listo la parte del ingreso marginal. Ahora nos queda calcular la parte del costo marginal para poder completar la igualdad. Entonces, ahora yendo a la parte del costo marginal, sabemos que el costo marginal en el fondo es la derivada del costo total con respecto a la cantidad. Entonces sería la derivada del costo total con respecto a la cantidad. ¿Ya? Entonces, bueno, acá lo que va a pasar es que nosotros ya tenemos la función de costo total, por ende solo nos quedaría hacer la derivada. Y bueno, la derivada es la siguiente. Sabemos que la función de costo total está dada por Q cuadrado menos 50Q más 3600, entonces al derivar me va a quedar 2 por Q menos 50. Y ahí obviamente ya está lista la derivada. Ahora, solo me queda igualar. Entonces al igualar ingreso marginal con costo marginal, bueno, ya anotamos nuevamente una ecuación para ir despejando. Sabemos que la ecuación va a estar compuesta por un 400 menos 8 por Q, que es la parte del ingreso marginal, y eso se iguala a 2 por Q menos 50. Si seguimos desarrollando entonces este ejercicio, vamos a llegar a la igualdad que nos dice que 450 va a ser igual a 10Q. 10 por Q. Entonces ahí obviamente de aquí ya puedo obtener cuánto vale Q, que sería 450 partido 10. Ya en ese sentido 450 partido 10 me da un valor de 45. Ya tengo la cantidad. Y como yo también ya tengo el tema del precio, o sea, a mí me dan una función de demanda donde tengo el precio en función de la cantidad, yo al reemplazar en ese precio voy a obtener cuánto es el precio que está vendiendo el monopolista en el mercado, o qué precio tiene cada unidad vendida por el monopolista en el fondo. Sería 400 menos 4 por 45, y eso me da algo así como 220. ¿Ya? Y ahí obviamente ya tengo tanto el precio como la cantidad óptima a producir. ¿Ya? Entonces ahora me queda la siguiente parte, que sería la parte B, y en la parte B me están solicitando en el fondo obtener el óptimo social. ¿Ya? Entonces el óptimo social, ¿cómo obtengo el óptimo social? El óptimo social, para ser obtenido, se necesita de ahí lo que es la fórmula de competencia perfecta, ¿ya? La fórmula de competencia perfecta en el fondo plantea que el excedente tanto del consumidor como el productor sea máximo, ya sin generar una situación que genere ineficiencia en el mercado. Entonces, cuando nosotros queremos obtener el óptimo social, simplemente tenemos que plantear que el óptimo social se da en el punto en donde el precio es igual al costo marginal, que esta en el fondo es la situación de competencia perfecta. Entonces, igualando, esto es un poco más sencillo, sabemos que el precio lo tenemos en función de la cantidad. Entonces, al tener el precio en la función de la cantidad, va a ser 400 menos 4 por Q, y eso se iguala a el costo marginal. En ese sentido, el costo marginal está dado por 2 por Q menos 50. Entonces, bueno, al desarrollar en este sentido esta ecuación, lo que debemos hacer es simplemente juntar las Q con las Q y los números con los números. En este sentido, aquí me quedaría 450 va a ser igual a 6 por Q. Entonces, al despejar, yo obviamente voy a tener que Q va a ser 450 dividido en 6, y al hacer esa división me da que Q es igual a 75. Por ende, ahora solo me quedaría valor en la función de demanda, y al valor en función de demanda nos quedaría reemplazar 400 menos 4 por 75. ¿Ya? Entonces, esa resta en el fondo me quedaría 400 menos 4 por 75 me da 100. Y ahí obviamente ya tenemos
el óptimo social en este sentido, que está dado por la situación de competencia perfecta. Entonces ya nos queda ahora la parte C, y en la parte C solo nos hacen calcular beneficios de monopolio versus beneficios competencia perfecta. Entonces primero el beneficio del monopolio, dado por el ingreso total del monopolio menos el costo total del monopolio. Acá obviamente en la parte C es importante tomar en cuenta un dato que nos dan, que nos dicen que el costo fijo es $900 y el costo variable es 1.600. Por ende, nosotros sabemos que el costo total para calcular este enunciado C va a estar dado por 900 más 1.600, y eso me da un total de $2.500, ¿ya? Entonces ya teniendo el costo total, ahora solamente necesitamos el ingreso total para cada una de las situaciones. Para el caso del beneficio monopolio, tendríamos que multiplicar en una ecuación, vamos a insertar una ecuación, tendríamos que multiplicar en este caso la cantidad que me da, que es 45, por el precio que es 220, y a eso le voy a restar estos $2.500 que vienen siendo el costo. Al hacer esa multiplicación, yo obtengo como beneficio de monopolio que se obtienen $7.400, que es la primera situación. Al multiplicar 45 por 220 me da 9.900, y a eso al restarle 2.500 me queda los 7.400, que es el beneficio del monopolio. Y ahora, el beneficio de la competencia perfecta va a estar dado por el ingreso total de la competencia perfecta menos el costo total de la competencia perfecta. El costo total ya lo teníamos, que es $2.500, pero el ingreso va a estar dado finalmente por el precio y la cantidad que se da en competencia perfecta, que en este caso sería 75 por 100, menos estos $2.500. 75% en el fondo, 7.500, y a esto le resto los 2.500, lo que me da finalmente una cantidad de $5.000. ¿Qué se puede apreciar aquí como conclusión? Que finalmente, obviamente, cuando tenemos el caso del monopolio, a él le va a convenir mucho más producir en el óptimo del monopolio, que sea el ingreso marginal igual a costo marginal, que en el punto en el cual se genera la competencia perfecta, que en el fondo maximiza el óptimo social, ¿ya? Por una parte sabemos que el beneficio en competencia perfecta maximiza el óptimo social, pero en algún sentido daña el beneficio económico que puede obtener el monopolio, que si nos damos cuenta bien, sabemos que en este óptimo del monopolio obtenemos $2.400 más que en el óptimo de competencia perfecta. Y eso sería la ayudantía de ejercicios del día de hoy. Muchas gracias por ver los videos y por asistir.